En el día de hoy queremos llevar otro espacio de formación, de conocimiento sobre la palabra de Dios para cada uno de ustedes y también para cualquier persona que desee indagar más en la palabra de Dios, ya sea católico o no, como sea. Pues en el día de hoy reina la pregunta de por qué hay diferencia en la cantidad de libros en las Biblias católicas o en las Biblias de tradición o de traducción protestante. Nuestra Biblia, que tiene 73 libros, hay 7 libros que pertenecen al segundo canon. Canon es la lista de los libros. Y estos 7 libros no están en las Biblias evangélicas. Y mucha gente se pregunta, ¿y por qué? Vamos a intentar dar un poquito de respuesta humildemente a esta cuestionante que mucha gente se hace. Normalmente he escuchado a muchos hermanos dicen, no, porque esos 7 libros no son inspirados. Eso significa que son apócrifos. Para nosotros son 7 libros inspirados deuterocanónicos que pertenecen al segundo canon. ¿Por qué nosotros decimos que son inspirados? En primer lugar, hay que reconocer un poquito la historia de este hecho. Y si nos remontamos al año 605 de antes de Cristo, en este año se da lo que se llamó la dispersión o la diáspora judía. El rey Nabucodonosor dispersó a los judíos y entonces una gran cantidad de judíos se fue a una ciudad llamada Alejandría, una ciudad griega. Otros se fueron a Egipto, otros se quedaron, pero la mayoría se fue a Alejandría y adquirieron ya la cultura y lengua griega. ¿Qué sucede? Que un siglo después, entonces el rey Ciro de Persia permite el retorno de estas personas a Jerusalén o a Judá. Y estas personas ya vinieron con la cultura y la lengua, ya habían aprendido el idioma e incluso el idioma hebreo ya había quedado en desuso, no se usaba ya prácticamente igual como antes. Cuando llega la época de esta dominación griega, entonces el rey Alejandro Magno, que contaba, ¿verdad?, con una biblioteca en Alejandría, ciudad que se le pone este nombre en honor a este mismo emperador, la gran biblioteca, famosísima la biblioteca de Alejandría. El rey quería tener, el emperador quería tener la Biblia en su biblioteca. Y en el siglo III antes de Cristo, entonces se manda a hacer una traducción de la escritura, una traducción en griego que se llamó la traducción de los 70, porque se dice que fueron 70 sabios griegos que hicieron esta traducción y que los estudiosos hablan entonces de la Septuaginta, el código de Alejandría, lógicamente. En esta traducción se traducen el canon hebreo, pero también hay 7 libros que van a hacer, vamos a decir, su aparición en este canon de alejandrino. Y estos 7 libros se tienen por inspirados. Ellos son los deuterocanónicos. Está el libro de Judith, está el libro de Baruch, está el libro de Tobías, está el libro del Eclesiástico, la Sabiduría y Primera y Segunda de Macabeo, así como también fragmentos del profeta Daniel y fragmentos del libro de Esther, que también fueron escritos en griego y están ahí también insertados. ¿Qué sucede? Que al momento de Jesús predicar y los apóstoles, la Biblia que estaba en el medio no era el canon hebreo, sino el canon de Alejandría, la Biblia mandada, traducida al griego como idioma ya muy conocido y proliferado en el mundo helénico, vamos a decir.
Entonces los apóstoles precisamente hacen su predicación es con la Septuaginta o con la Biblia traducida al griego. Y en un momento no hay gran problema con esto, sino que la problemática inicia en el año 90. ¿Qué sucedió en el año 90? Que ya se había desmejorado mucho la relación entre los cristianos y los judíos. Saben que el cristianismo nace en un ambiente judío, pero para esta época y después de la revuelta judía en el año 70, la relación entre los cristianos y los judíos empezó a desmejorarse, empezó a caminar mal, hasta que en el año 90 los rabinos, los maestros judíos, se reunieron en una ciudad llamada Jamnia. Y aquí en esta reunión, que se llama se conoce el concilio de Jamnia, ellos decidieron separarse completamente de los cristianos. Y entonces al hacer su separación, lógicamente ellos echaron manos de su traducción hebrea, no la griega, sino la hebrea. Por tanto, la Biblia que los rabinos se separaron de los cristianos, entonces es el código hebreo. Por tanto, esos 7 libros ellos no lo asumen. 2 razones que vamos a explicar por qué los rabinos en el año 90 deciden no tener estos 7 libros. En primer lugar, ellos están convencidos de que después del profeta Malaquías, Dios se silenció. Dios no habló más después del profeta Malaquías. Entonces, estos libros escritos en ese interludio de tiempo, ellos dicen no son inspirados por Dios, no son inspirados por Dios. Y eso es un error, porque a nadie se le ocurre pensar que en una determinada época de la historia Dios se cayó, Dios no habló más. ¿Qué hacía? No, Dios siempre habló, ya no por la profecía, sino ahora en la sabiduría popular, en otro idioma ahora. Eso era otra cosa. Los rabinos judíos, ustedes saben que tenían la mentalidad de que Dios se comunicaba en su idioma, en el hebreo, porque el pueblo elegido para la salvación era el pueblo hebreo, y esto lo tenían muy claro. Los problemas de la circuncisión también vienen por ahí, de que hay que estar circuncidado, hay que estudiar la Biblia en el idioma en el que Dios se comunica. Si así fuera, entonces nosotros que hablamos el castellano, Dios no se comunicaría con nosotros. O sea que esas opciones que tuvieron los rabinos judíos para solamente agarrar el canon hebreo, pues hoy nos resultan a nosotros absurdas. Ahora bien, usted puede decir, ¿y cómo nosotros sabemos entonces qué otras razones también nosotros tenemos para demostrar, entender que estos 7 libros que hemos mencionado anteriormente son inspirados por Dios? Pues una razón, en primer lugar, ya lo que hemos dicho, los apóstoles predicaron con esta escritura, con la Biblia, con la traducción griega. Y si los apóstoles predicaron con ella, pues entonces ya hay una prueba fehaciente de que es la palabra de Dios, porque recibieron la enseñanza directa de Jesús. En segundo lugar, es muy interesante que nosotros nos adentremos a encontrar referencia en el Nuevo Testamento de los libros deuterocanónicos, referencia en el Nuevo Testamento, y entonces ante esas referencias es bueno partir de un texto que es interesantísimo, y es el texto precisamente del Evangelio según San Marcos en el capítulo 13, versículo 14. Aquí hay un dato interesante. Jesús dice: cuando vean el ídolo abominable instalado donde no debe, entonces los que viven en Judea que se escapen a los montes. Y este texto tiene una profundidad tremenda. Cuando vean el ídolo abominable
históricamente sabemos que Jesús está remontando a lo que hizo el rey Antíoco Epífanes el cuarto, y esto, ¿verdad? Él nos lo va a mostrar ¿dónde? En un libro deuterocanónico, en el libro de Macabeos, en el primer libro de Macabeos, en el capítulo 1, versículo 10. Primera de Macabeo 1, 10, habla de esa persecución de Antíoco Epífanes, y precisamente todo el libro nos va a presentar esa acción de Antíoco Epífanes de cometer la abominación en el templo, poner vamos a decir, su estatua en el Santo de los Santos, en el templo. Pero Jesús está hablando en un lenguaje apocalíptico. Dice, cuando vean el ídolo abominable, muchos historiadores van a decir, Jesús sabía lo que hizo el emperador Calígula, el romano. Calígula empezó a destruir todas las estatuas. En todo sitio donde había una estatua empezó a destruirlas y entonces a construir su propia estatua y a ponerlas tanto en las sinagogas, en los demás templos paganos y en toda parte. Y anunció que en el templo de Jerusalén también iba a poner su estatua. Por la historia sabemos, por Flavio Josefo, que esto no llegó a suceder porque los mismos acompañantes del emperador hicieron una revuelta, una guerra contra él, no por esto, sino por otra situación, y lo mataron antes de que él ponga su estatua en el Santo de los Santos, que era ese espacio del templo donde solamente el sacerdote podía entrar una vez al año. Entonces él anunció que lo haría. Jesús entonces dice, cuando vean el ídolo abominable, o sea, se está refiriendo, posiblemente se está adelantando y refiriendo a este anuncio que hizo el emperador Calígula, que repito, lo mataron antes de que esto suceda, y después lo sucedió el emperador Claudio de Roma, pero ya fue muy suave, vamos a decir, con los judíos, y le nombró un emperador allá en Judea, que en este caso fue un gobernador, que fue Agripa I, y ya los trató mucho mejor. Pero Jesús, al decir cuando vean el ídolo abominable, la abominación de la desolación, van a hablar en el Antiguo Testamento, es precisamente el mismo hecho. Pero él sigue diciendo, entonces los que viven en Judea, que se escapen a los montes. ¿Y quiénes fueron los que hicieron esto? ¿Quiénes fueron los que se escaparon a los montes? Vamos a leer Primera de Macabeos en el capítulo 2, 27. Primera de Macabeos 2, 27, para que nos demos cuenta cuando Matatías emprendió la lucha defendiendo el templo y defendiendo la fe, precisamente con la persecución que había hecho este emperador Antíoco Epífanes. Dice en el 27, luego empezó a gritar con alta voz por toda la ciudad: el que sienta celo por la ley y quiera mantener la alianza, que me siga. Después, dejando la ciudad y cuanto tenía, él y sus hijos huyeron a los montes. Huyeron a los montes. Y Jesús, en el capítulo 13 de San Marcos, entonces se está remontando a este hecho que hizo Matatías. Y llama al pueblo, a los creyentes. Dice, si ven la abominación de la desolación, huyan a los montes. Eso fue lo que hizo Matatías. Jesús se está refiriendo precisamente a un hecho del Antiguo Testamento, pero a un hecho que aparece en un libro deuterocanónico. Pues también es muy interesante ver cómo en el Nuevo Testamento, en la segunda carta de Pablo a los Corintios, Pablo va a motivar una colecta. Una colecta en el capítulo 8 de esta carta se motiva una colecta para los hermanos pobres de Jerusalén. Y uno podría pensar, ¿y dónde más en la Biblia se habló de una colecta? Pues también podemos leer Segunda de Macabeos en el capítulo 12. Segunda de Macabeos en el capítulo 12, versículo 43. Dice, después
Esto ya fue Judas el Macabeo, que recogió 2000 dracmas de plata en una colecta y las envió a Jerusalén. Entonces Pablo precisamente hace el mismo hecho que hizo Judas, recogió una colecta y las envió a Jerusalén, porque esta iglesia, iglesia la necesitaba mucho más para hacer una expiación. Una expiación. Obró con rectitud y nobleza pensando en la resurrección. ¿Y por quién Judas mandó hacer esta expiación? Precisamente por los muertos. Por tanto, aquí hay un aval claro de que hay que orar por las personas que han muerto. Judas mandó hacer esta expiación. Dice, si no hubiera esperado en la resurrección de los caídos, habría sido inútil, incluso y ridículo rezar por los muertos. Y hay gente que dice, no, ya no se puede orar por los muertos porque ya. Pues entonces hace falta que se reconozca la palabra de Dios. Por algo Martín Lutero no aceptó estos libros también, porque no acepta precisamente la existencia del purgatorio. Y Apocalipsis 21 va a decir, nada manchado entra en el cielo, nada manchado. ¿Y por qué Judas Macabeo va a hacer estos sacrificios de expiación? Porque sabe que esos que han caído necesitan ser purificados, Y entonces el mismo Juan en su primera carta, en el capítulo 5, 17, va a decir que hay pecados que nos llevan a la muerte, pero hay otros pecados que no llevan a la muerte. Entonces la existencia del pecado original, pecado de origen, pecado mortal, y también hay pecados veniales que no imprimen materia grave, que no llevan a la muerte. Entonces toda esta doctrina católica, genuina, bíblica, precisamente hay que estudiarla con mucha seriedad, pero con mucha profundidad, porque entonces fácilmente podemos caer en todos esos errores. El apóstol San Pablo en el capítulo 3, versículo 16 de su segunda carta a Timoteo, va a decir, predicando con la palabra de Dios, va a decir, toda escritura es inspirada. Toda escritura es inspirada. Entonces no es verdad que esos 7 libros no son inspirados. Claro que sí, son inspirados por Dios. Esos 7 libros, la Biblia es completa. No se puede fragmentar, no se puede segmentar. No, la Biblia es inspirada por Dios, es completa. Así que, hermanos y hermanas, es importante que nosotros tengamos esto bien claro, y hay personas que son católicas, pero que no se quieren desprender de un dinerito y comprar una Biblia. Hay que tener la Biblia en la casa, pero la Biblia completa, no una Biblia segmentada, no una Biblia fragmentada, no, la Biblia que tenga los 73 libros, esa Biblia que tenga los 73 libros. Así que pidamos a Dios que Él nos ayude y que también nos ayude a entrar más en el estudio de la palabra de Dios. Estos libros se llaman deuterocanónicos, pero no son apócrifos, son inspirados. Los concilios de la iglesia lo han reafirmado y reafirmado y reafirmado, y la última vez que se reafirmó como libros inspirados fue en el concilio de Trento, ¿verdad? En el concilio de la Contrarreforma. Pues que Dios te bendiga, que Dios te acompañe y Él te ayude a entender más, cada vez más, la palabra de Dios. Amén.